quien escuchábamos a Kelly Olmos, una de las nuevas integrantes del gabinete de Alberto Fernández. Vamos a lo que nos acompaña cada mañana de martes, en este caso en el inicio de semana. Es la columna de Human Touch con estos consejos, estos tips que deben tener en cuenta aquellos empresarios, dirigentes de empresa, aquellos microemprendedores. Hoy nos acompaña Gustavo Giorgi. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bien, Buenos muy días. bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo es esto de mapear un grupo de trabajo? Mapear un equipo. ¿Para qué? Uno tiene Sí. que preguntarse. Bueno, vos sabés que, como hemos dicho en múltiples ocasiones, el equipo heterogéneo es el más rico. Uno quisiera pensar que quiere creer, se engaña diciendo que los mejores equipos son aquellos constituidos por personas que piensan todos más o menos igual, siendo que la realidad muestra que no es así. Necesitas de personas que piensen, que tengan experiencias distintas. Y en ese sentido yo puedo decir que cada uno tiene determinadas características y cualidades que suman al equipo. Por eso es importante mapearlos para saber con quiénes uno va a trabajar y sobre todo qué tipo de atribuciones o qué tareas darle. Entonces, en ese sentido, hace unos años, yo no sé si ya te comenté que soy un fan de la gamificación. ¿Qué es esto de la gamificación? Es la utilización de mecánica de juegos en otros entornos, en entornos de trabajo, básicamente, en donde esto ha tenido mucho auge en los últimos años y seguramente va a tener mucho más vuelo en los próximos, en lo que viene, aplicado a selecciones de personal y a otras herramientas motivacionales. El uso de juegos y sobre todo videojuegos. Bueno, hay mucha teoría y mucho concepto, y una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es cómo caracterizan a los jugadores, los gamers, los usuarios de videojuegos. Y en eso tomo un poco ese modelo para utilizarlo y mapear a un equipo de trabajo. Entonces, yo necesito que vos te orientes visualmente, y los invito a todos a orientarse visualmente en función de dos ejes transversales. Entonces, en esos dos ejes transversales vamos a poner características. Tenés características de personas, primer eje, que se relacionan mejor con los demás, que buscan el contacto con los otros, y en el otro extremo tenés personas que les gusta más trabajar de manera solitaria, de manera autónoma. Ese es el primer eje, el que trabaja en solitario y el que trabaja junto con los otros, por cuestiones de gusto. Sí. Después tenés el otro eje, personas que se orientan a los procesos, al cómo, sí, y otras personas que van a los resultados, cuánto salimos. En función de eso vos tenés distintas combinaciones. Por ejemplo, tenés 4 combinaciones, no son tantas tampoco. Sí. Vos tenés, por ejemplo, la persona que se orienta mucho a los resultados y que le gusta trabajar solo. ¿Qué tenés ahí? Un vendedor clásico. Tenés un vendedor o una persona sumamente individualista que va a ir directamente al hueso. Es útil en los equipos, porque imagínate que es una persona altamente orientada a los resultados. Entonces empuja solo, pero bueno, de alguna manera también tracciona al colectivo. Por otro lado, también tenés personas que están enfocadas a los resultados, pero que trabajan en conjunto. Ahí tenés el que tiene conciencia de equipo, también orientado a los resultados, como te decía, y es un estilo de liderazgo más bien directivo. Ahí tenés las personas que influyen, pero de manera muy directa sobre los otros. También, por supuesto, que son útiles a los equipos porque es aquel que toma muchas veces la voz de mando. El estereotipo del líder por ahí que asume esa posición de manera informal y muchas veces después lo termina logrando con un cargo, bueno, tiene un poco esas características. Y te redondeo con los últimos dos. Gente orientada a los procesos, pero que trabaja más de manera individual y autónoma. Esta es una persona muy útil ¿para qué? Para planificar, para diseñar, porque claro, está en su oficina, está con su tablerito, está con su planilla de Excel pensando cómo mejorar los procesos, los procedimientos, los métodos, pero lo hace de manera más solitaria. Y después tenés el último, el que está orientado a los procesos y le gusta trabajar en común. Sí. Bueno, este es un tipo de liderazgo bastante más interesante que va a actuar por influencia, va a crear equipos, va a co-crear junto a los otros. Y bueno, seguramente que a un equipo también le aporta mucho valor en ese sentido. Yo digo, no sé si ya te mareé, pero bueno, acá la idea de qué se trata. Se trata de poder decir, bueno, a ver, identifiquemos quién es quién, qué capacidad tiene cada uno para poder trabajar de manera colaborativa. Y con este tipo de ejercicios vos te das cuenta que no hay personas nocivas, salvo que sean, bueno, directamente perjudicial, que tenga un ánimo
destructivo, pero no hay nadie que en definitiva por cuestiones actitudinales reste valor a los equipos. El asunto está en la combinación, porque uno por ahí se queda en determinados ideales y si tuviese jugadores con determinadas características, pura y exclusivamente, suponete esto de los procesos orientado y orientado a las personas, también sería una complicación, porque no tendría alguien que empuje directamente hacia los resultados, sería demasiado lírico. Sería colocar a cada jugador, en este caso, si lo llevamos a un equipo de fútbol, en la posición correcta para que tenga un mejor desempeño y que sea también más productivo para el equipo. Exactamente, ahí te das cuenta que incluso hasta los más difíciles de bancar en la diaria, por ejemplo, siguiendo la analogía del fútbol, el que llamamos que se la come, que no da pases, sí, también aporta a los equipos, también aporta a los grupos y me parece que es un buen momento como para revalorizar a todas las personas, ¿no? Dentro de un contexto, y siempre lo importante es poner a la gente en el centro y sobre todo con un método que permita comprenderlos. Claro, porque el resultado es global. Exacto. Gracias, Gus. Nos encontramos la semana que viene.